Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, siguiendo un poco la secuencia cronológica de los hechos que se dieron al comienzo del ministerio público de Jesús, porque eso es lo que de alguna manera trata de hacer la liturgia, ¿no?, en el tiempo ordinario. Hemos celebrado hace unos domingos atrás el bautismo de Cristo en el Jordán, en el río Jordán, frente a Juan el Bautista. Y luego hemos vivido 2 domingos viendo cómo el Señor fue buscando a los primeros discípulos, que eran discípulos de Juan Bautista. ¿Se acuerdan? Juan, Santiago, Andrés, Pedro. Y un poco siguiendo esa secuencia, hoy, con este mensaje de Cafarnaún, ¿por qué está Jesús en Cafarnaún? Cafarnaún está en Galilea, al norte, precisamente donde Jesús fue a buscar a Juan, a Santiago, los hijos de Zebedeo, a Pedro y Andrés, que eran pescadores, ¿se acuerdan? Allí estaban en el lago con el copo, la red, y Jesús fue y dijo: síganme. Y Cafarnaún era la ciudad donde vivía Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Y hay una tradición corroborada por datos arqueológicos, que allí en Cafarnaún, desde muy principios de la era cristiana, lo que la tradición ha descubierto como que era la casa de Pedro, hay un culto que se llama en la época bizantina, allí en aquel lugar, porque Jesús se quedaba en casa de Pedro. ¿Se acuerdan lo de la suegra? Y aparentemente los primeros cristianos descubrieron esa casa de Pedro, la mantuvieron en la tradición y se convirtió en una iglesia pequeña, cerca de la sinagoga de la que hoy habla el Evangelio, donde apareció aquel hombre endemoniado, la sinagoga de Cafarnaún. De hecho, cuando usted hoy viaja a Tierra Santa, yo recuerdo esa imagen impresionante cuando llegué a Cafarnaún, que hoy día pues es una ciudad vacía, ¿no? Lo que se encuentra son las ruinas de Cafarnaún, al pie del lago de Galilea. Dice, the town of Jesus, dice, la ciudad de Jesús, porque según la tradición Jesús vivía allí en la casa de Pedro. Pues qué interesante que allí en Cafarnaún, en Galilea, como dice Lucas, en Galilea comenzó todo, la cosa comenzó allá al norte, donde el Señor buscó a los primeros discípulos
y donde él participaba de la actividad cultural de la época. Fíjate que hoy dice el Evangelio, el Señor fue a la sinagoga de Cafarnaúm a enseñar. ¿A qué la gente iba a la sinagoga? A escuchar la Torá, la ley de Moisés, la palabra de Dios. Y el Señor ya había adquirido, se ve que una cierta autoridad, un prestigio. Enseña. Fíjate que entró a la sinagoga a enseñar y dejaba a la gente estupefacta, es decir, calladita, sin palabra, admirada del modo, los gestos, los ademanes de Jesús. Se ve que era un tipazo que cuando se ponía de pie y empezaba a hablar, su palabra cautivaba, su palabra prendía los corazones. La gente estaba a gusto escuchándole. Pero es interesante notar que entre aquellos que estaban en la sinagoga, oye, hoy sería una imagen de lo que es la iglesia, pues un lugar de culto, un lugar donde vamos a buscar a Dios. ¿A qué yo vengo a la iglesia? Pues no es a ver al cura, ni a la doña que se sienta al frente, ni a qué sé yo. Vengo a escuchar la palabra de Dios, a recibir una enseñanza de parte de Dios, que sigue hablando a través de profetas, como decía hoy la primera lectura. Pero entre aquellos que escuchaban, dice que había un endemoniado. Pues porque la gente llega a la iglesia con sus demonios, hermano. Usted no piensa aquí que aquí encontramos un chorro de santos. ¿Cuántos demonios vienen enredados detrás de ti? En tus pensamientos, en tus afectos, en tus costumbres, en tus estilos. Y muchas veces cuando se oye la palabra de Dios, cuando se predica, se revuelcan todos los demonios, ¿saben? Se te revuelcan adentro. Porque la palabra de Dios tiene esa capacidad exorcizante. Te desvela la verdad, te descubre, te delata, te deja ver los enredos, los nudos, los cuartos oscuros en donde el demonio te ha ido engañando a lo largo de tu vida o en la semana. Y por tanto, la palabra de Dios tiene esa capacidad porque es divina, porque fue inspirada por el Espíritu Santo, de desvelarme mi verdad. Por eso es que decimos que tenemos que aprender a ver nuestra historia a la luz de la palabra. Y cada cual, cuando llega a la casa de Dios, cada domingo decir, bueno, Señor, ¿cómo me encuentras hoy? ¿Cómo he llegado a tu casa? Porque hoy vengo con más demonios que la semana pasada, pues porque cuidado que me han pasado cosas esta semana, que si en el trabajo el jefe, que si el compañero, que la mujer, que si los hijos, que si el marido, que mira la precariedad que estoy pasando, mira la economía y cada vez la luz subiendo y los precios altísimos. Y vengo yo con un enredo en la cabeza de incomodidades, de desaciertos, de metidas de pata. Cuidado que esta semana he peleado, he estado con un coraje, con un mal humor, no he rezado, estaba rebelde, para colmo, pues cometí algo que no tenía que haber hecho y herí a alguien. Y venimos aquí a la casa de Dios con un montón de demonios que te están diciendo, ¿para qué tú vas para allá, muchacho? Quédate en tu casa, que es domingo, duerme a pata suelta, ponte Netflix, vete a la playa, ¿para qué vas tú allí a escuchar al cura este gritando? Así es, hermanos, son los demonios. Así que no te extrañe lo que hoy dice el Evangelio. Pero es interesante que aquel demonio, que es uno, cuando le habla a Jesucristo, le dice en plural, ¿qué tenemos que ver contigo? Se ve que habla en nombre de varios. Porque Satanás, sí, es un ángel, pero cuando cayó, se llevó detrás de sí un montón de ángeles caídos. Son demonios. Y dice San Pablo en Efesios 6 que los demonios están en el aire, están en el ambiente, porque dice la tradición bíblica que cuando se desató esta batalla en los cielos entre Satán y los ejércitos de Dios liderados por San Miguel, dice que fueron arrojados a la tierra.
Los demonios están arrojados en la tierra. Están en el infierno, pero salen de allí. Están aquí chavando, hermano. Estamos en un combate. Claro, son entes espirituales, no se ven, pero están influyendo en el ambiente. Pues mira cómo hablan en plural, reconociendo la autoridad de Cristo. ¿Qué tienes con nosotros? Porque en el fondo manifiesta que están ya acabados. Vienes a acabar con nosotros. Que Dios nos ha permitido estar aquí en la tierra, atacando a los hombres, porque no nos podemos meter con Dios. Dios es Dios. Pero en una sabiduría que escapa a nuestra capacidad, Dios ha permitido que seamos tentados aquí en la tierra por el demonio. En su sabiduría Él sabe por qué, claro, porque como le dice Dios a Caín allá en el Génesis, en los primeros capítulos, capítulo 4 del Génesis, que habla de Caín y Abel, cuando Caín estaba abatido, molesto, envidioso, porque su hermano Abel ofreció un sacrificio agradable y el de él no, porque él le ofrecía a Dios lo que le sobraba, y Abel en cambio le daba las primicias a Dios de su ganadito, pues estaba enfogonado. Y Dios le dice a Caín, ¿por qué andas así con mala cara, amargado? Mira que el mal te acecha, pero tú puedes vencerlo. Esa palabra es bien sabia, hermano. El mal está en el ambiente, está acechando, está atacando, está tentando, pero tú puedes vencerlo, le dice Dios a Caín. Porque Dios no te abandona al poder de la muerte. Dios sabe que para salvarte necesita contar con tu libertad, porque Él te creó a su imagen. Y Él quiere salvar a una criatura que libremente, con su voluntad, dice, quiero ser salvo, quiero servirte a ti, quiero ser como San Miguel, como los arcángeles, los ángeles, que sirven a Dios. Y para eso requiere de mí la disposición. Pero entonces, para probar que quiero, tengo que experimentar el mal. Y por eso es que somos acechados. Pero no es para vivir amedrentado, es para saber que es el modo como Dios en su sabiduría me quiere salvar, venciendo al mal, haciendo el bien, sirviendo a Dios. Pues aquí estos demonios, pues se ve que están en capa caída, ¿no? Están vencidos. ¿Quieres acabar con nosotros? Tú eres el santo de Dios. Pues no, porque el santo de Dios le llamaba en el Antiguo Testamento a los profetas, a los siervos de Dios. Moisés era el santo de Dios. Abraham era el santo de Dios. Pero tú eres el Dios santo. El demonio es astuto, tergiversa las cosas, es un drama, es un mentiroso y tergiversa las cosas, crea el ambiente porque es un hipócrita, padre de la mentira. Reconoce la autoridad de Cristo, cree en Dios, pero lo quiere tergiversar. Tú eres el santo de Dios. No, no. Más bien tú eres el Dios santo. Y esto es importante. ¿Por qué aquel endemoniado estaba en la sinagoga? Porque aquel demonio reconoce quién es Jesucristo, aunque lo quiere velar, diciéndole, tú eres el santo de Dios. Porque en el fondo cree en Dios, como decía ahorita, pero no tiene fe. Mucha gente aquí cree en Dios, pero no tiene fe. Porque la fe requiere otra cosa. La fe sin amor está muerta, dice Santiago. Por tanto, tener fe requiere amar a Dios, creerle a Él. Y por tanto, hacer su querer, vivir en su voluntad, es amarle, identificarme con su voluntad, al punto de no querer otra cosa sino lo que tú quieres sobre mí, porque te amo. Y eso no lo tiene el demonio. Por eso se revuelca. ¿Cómo le pasó a aquel? Dice que dio un retorcimiento allí violento y pegó un grito. Y es lo que nos pasa a nosotros cuando nos dejamos iluminar por la palabra de Dios. Se retuerce muchas veces por dentro, nos rebelamos.
reconocer mi pecado, ver mi verdad. Requiere en mí un creerle a Dios y decirle, te amo. Y eso implica romper con todo lo que me aparta de ti, con todos los engaños en donde el demonio me ha querido seducir. El otro nombre del demonio le hace Apocalipsis, capítulo 12, hablando de la batalla del dragón con la mujer, dice, el dragón, dice, la serpiente antigua, el seductor, Satanás, la antigua serpiente. El diablo es el seductor. ¿Cómo el diablo se ejerce un poder sobre el hombre que tiene entendimiento, tiene voluntad y tiene memoria? Seduciéndolo, adulándolo, lo engaña, es el mentiroso y te hace sentir, mira, es que el Señor ¿Cómo engañó a Eva? El Señor te ha engañado, porque es que si comes de este árbol de la sabiduría, pues vas a ser como Dios, va seduciendo. Así es como el demonio va tomando campo en tu vida. Te va seduciendo, engañándote, adulándote. Pero mira este marido tuyo, es que no te reconoce. Mira estos hijos, tanto que te has sacrificado con ellos, pero mira cómo te maltratan. Mira el jefe, mira el otro, creándote envidias, resentimientos, malos pensamientos, juicios. Y tú llegas a la casa de Dios cada domingo con todos estos demonios. Señor, vengo aquí a que me liberes de los demonios, que no me dejan amarte. Por eso es que no rezo, me cuesta ayunar, me cuesta ir a la casa de Dios, me cuesta irme a confesar. ¿Y por qué las cosas de Dios me toman tanto tiempo? Y prefiero estar viendo televisión arrellanado todo el día, viendo televisión o viendo internet o chismeando con no sé qué, pero ponerme yo a rezar. El rosario, es que me aburre el rosario. Pero no te aburre estar viendo la vida de la princesa yo no sé qué, del rey no sé cuánto, del bochinche de la Leticia, pobre mujer, la tienen acribillada en las redes, ¿verdad? ¿Qué sé yo de la vida de Leticia? ¿Qué me importa a mí la vida de Leticia? Pero así están. La gente vive de la comidilla, del chascarrillo, del cotilleo, todo eso así se dice en España. Y no digamos en la iglesia, con las cosas que uno va oyendo. Esta semana, el secretario del dicasterio de la doctrina de la fe, el secretario del cardenal Fernández, que es el que está a cargo del dicasterio famoso, el que hizo la fiducia esta supplicans, pues una entrevista allí diciendo, bueno, pues esto del celibato, de los curas, esto ya hay que pasarle esto. ¿Por qué vamos a dejar de tener sacerdotes buenos? Pues porque se quieren casar. Vamos a estar con los tiempos. Tú oyes unas cosas hoy día y dices, madre de Dios, impensable en la época de San Juan Pablo II, de Papa Benedicto XVI, de Pablo VI, Juan Pablo I, de todos, que dijeran las cosas que hoy tú escuchas, y todas estas cosas nos crean a todos, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, hermano? Y no digamos del cardenal Fernández, que tiene unos libros ahí que han sacado a reducir, que cuando él tenía no sé qué cuántos años se ponía a escribir unos libros que hoy son como, porque esto es hasta pornográfico, ¿qué es esto? Todo en un sentido espiritual, una especie de sensualidad, pero porque un cura se va a poner a escribir unas cosas, hermano, que cualquiera se escandaliza. Y dice, pues aquí estamos para estar chismeando, tenemos comidilla para estar todo el día distraído en todo este revolú. Pues uno, ¿qué va a hacer? Pues puedo perder el tiempo fijándome en todas estas miserias humanas que son típicas del fruto del pecado. Porque no porque uno sea cura quiere decir que no está exento de ser engañado por el diablo. Y puedo estar yo todo el día pues señalando, pues fíjate los defectos de este y del otro y del otro y del otro, que si el Papa, que si el obispo, que si el tal. Y estoy en esta distracción que crea el demonio, porque el demonio es el padre que seduce. Y a través de todas estas situaciones eclesiales o fuera de la iglesia, me tiene embelesado, pero no tengo así tiempo para orar, para reparar, para consolar el corazón de Jesús. Pues porque estoy distraído viendo los defectos, las situaciones. Pues ¿por qué me escandalizo? Pues si es que el demonio existe, que es que se metió en la sinagoga, no se va a meter en la iglesia. Pablo VI, San Pablo dijo, por una rendija se ha metido el humo
del infierno en la iglesia. 1970 y pico dijo esas palabras en una de sus catequesis. ¿Por qué me extraño yo que en la iglesia se estén dando estas situaciones de división, de ¿cómo se llama? Confusión doctrinal, lo que nunca habíamos visto, porque todo esto crea división, hermanos. Pues, ¿qué voy a hacer yo? ¿Estar en el chismeo, en el señalar, en el criticar? ¿O voy a estar en la actitud de lo que estos tiempos requieren, que es reparación? Pero mírate, esto que decía el secretario de la doctrina de la fe, y después decía que el amor entre dos del mismo sexo, pues es una cosa bonita, fíjate. Pues hermano, que viva la pepa. Si lo que se trata es ama lo que te dé la gana y acuéstate con el que te dé la gana, pues ¿dónde queda todo? ¿Dónde está la virtud de la pureza, la castidad? ¿Tú no escuchaste hoy a San Pablo lo que decía? Hermano, esto de que el que no se casa vive despreocupado, pendiente a los asuntos del Señor, porque solo busca contentar al Señor. Y es que eso es de la época, fíjate. Yo creo que eso es un versículo que hay que leerlo, porque en esa época pues pensaban, pero es que estamos en el siglo XXI. Si así estamos, hermanos, si así vas a pensar tú, pues dejaste de ser cristiano. Porque lo que estás diciendo es que Cristo, que hablaba con autoridad, pues pasó de moda, pues no es Dios, no es Dios. Era lo que dicen los muchachos por ahí, que sí, un profeta, decían. Esto que decía ahorita de los mormones preguntándole por ahí en las plazas a Raimundo y todo el mundo. Y la gente, soy un profeta, Cristo un profeta. Sí, claro, pero es que no es un profeta, es Dios. No es el santo de Dios, como decía el demonio, es el Dios santo. Y no se equivoca, es la verdad absoluta que te ha dicho quién eres y cómo se va al cielo, cuál es la voluntad divina, cómo se es santo, que es pisando donde Él pisó. Yo soy el camino, ese es Jesucristo, del que hablaba San Pablo hoy diciendo que cuando uno ha conocido a Dios, quiere darle contento a Él, porque en el mundo, ¿qué le pasa a la mujer que se casa? Al hombre que pues tiene que contentar a la mujer, al marido. Y que déjame ponerme bonito, bonita, flaco, porque tengo que agradarle, déjame comprar esto. Estoy en los afanes del mundo. Pero el que vive para el Señor se ocupa de las cosas del Señor. Es un argumento humano, no digamos ya el argumento teológico por el cual la Iglesia ha defendido siempre desde la época apostólica el celibato, por esa identificación con Cristo, sacerdote, profeta y rey, ¿no? Pero como hoy quieren todo tergiversarlo y acomodarlo a los tiempos, pues que estamos viviendo un tiempo de lucha cultural, hermano, que está afectando la vida de fe. Jesucristo lo advirtió. Un signo del fin de los tiempos será la crisis de la fe. Está ocurriendo una gran apostasía, que es perder la fe. ¿Y en qué estoy yo? ¿A dónde apunto yo? ¿Cómo estoy buscando salvar a mi familia, proteger a los míos? Porque ya no sabemos ni a quién escuchar. Usted tenga su catecismo, el que publicó San Juan Pablo II, y tómelo como punto de referencia, porque ya no me extraña que escuche nada por ahí, ¿eh? Y la palabra de Dios, la Biblia, la Escritura, el catecismo, la Escritura, y la voz del buen pastor, el sentido de la fe que está siempre en la iglesia. Pues Dios se sirve de los profetas. Mira cómo la primera lectura de hoy hablaba de esa promesa de Dios. Por eso es que cuando Juan Bautista llegó y caí en lo que empecé la homilía, perdonen la digresión, todo esto que he dicho ha sido un paréntesis. Voy a empezar la homilía, no se asuste. Pero claro, Juan Bautista, ¿se acuerdan cuando iban a la gente allá al río Jordán a buscarlo? Le decían, ¿eres tú acaso el profeta? ¿O eres Elías? ¿Te acuerdan? ¿Por qué decían eso del profeta? Porque estaba este texto en la tradición rabínica de que Dios suscitaría un profeta, de que hablaría de parte de Dios. Y por eso Juan Bautista decía, yo soy la voz que clama en el desierto.
pero detrás de mí es que viene uno, que ese sí que va a poner a todo el mundo en cintura, del cual yo no soy digno de desatar la sandalia, porque él sí que va a bautizar con el Espíritu Santo, con el que habla con autoridad, porque ese Espíritu Santo con el que Jesús estaba ungido es el que hacía que la gente se quedara estupefacta cuando lo escuchaba, porque no hablaba como los escribas, vivía lo que decía, su palabra y su vida era una unidad, y eso es lo que hoy arrastra. Si el mundo va a creer, no es por lo que tú digas, es por lo que tú haces. Y lo que haces debe concordar con lo que piensas. Vivir como se piensa, creyendo. Y esa fe es la que va a hacer que obres y que la gente viendo tus obras den gloria a Dios. Porque ven en ti coherencia, unidad de vida. Como dice el refrán, fray ejemplo es el mejor predicador. La gente cree cuando ve en ti que tú luchas y vives lo que dices. Eso es lo que cautivaba cuando Jesús hablaba, porque hablaba con el Espíritu Santo, porque era Dios hablando. Pues hoy en esta palabra vamos a quedarnos con esta impresión, con esta idea. Señor, ¿cómo haré yo, cómo transmito yo la fe a mis hijos? ¿Por qué mis hijos hoy adolescentes no quieren saber de la iglesia, no van a la iglesia? Pues seguramente porque han visto que tú no vives como predicas, que no vives como piensas. Han visto de ti una versión light, casi un payaso de lo que es el cristiano y no se han creído. Le han creído más a YouTube, al mundo, le han creído más a Netflix, a las historias que ven en televisión, a las películas que ven, a la música asquerosa que oyen hoy día. Y han pensado, pues esto me gusta más, porque lo que veo en casa pues no me convence. Pues ¿qué tienes que hacer ahora? Pues reparar. En lugar de estar con el puño en la cara, gritando y vociferando, Señor, tengo que convertirme. Porque por eso es que hoy mis nietos ni mis hijos van a la iglesia, porque no fui imagen tuya. Porque falté en algún momento, no estuve presente, no estuve a la altura de todo lo que tú eres y me estabas dando. Y ahora me toca reparar, me toca devolverte lo que te quité, esta imagen tuya, esta semejanza tuya, que no supe transmitir a los míos. Pues usted hoy, acuérdese esto, Señor, tú convencías porque vivías lo que predicabas. Ayúdame a vivir tu palabra, que vengo cada domingo a la misa a escucharla, que la lleve a la oración, que tenga tiempo, que decíamos hace unos domingos atrás, con el domingo de la palabra del Señor, ¿no? Decíamos, mira, la palabra tiene que estar en mi vida, tengo que conocerla. Pues vamos a quedarnos con esa impresión, esa idea y darle gracias al Señor por su palabra que siempre viene en rescate nuestro, en ayuda nuestra. María es aquella que vivió la palabra. Jesús decía, bienaventurado el que escucha la palabra y la guarda. Pues esa fue la Virgen, escuchó la palabra, por eso quedó fecundada por ella y la dio a luz, ¿no? Pues eso es lo que hay que aprender con María, escucharla, rumiarla, meditarla. Hay que tener tiempo cada día para conocer la voz de Dios en su palabra. Que así sea. Amén.